Bienvenidos nuevamente al espacio de Agenda Digital del ICARI. Hoy vamos a examinar casos en donde ha llegado el coronavirus y donde los distintos países han reaccionado de maneras muy diferentes. Para eso tenemos de invitados a Paulo Bota y a Florencia Grieco. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias por la invitación. Estuviste viviendo en Irán, te formaste ahí. ¿Qué factores culturales deberíamos tener en cuenta para entender lo que sucedió en ese país? El problema del coronavirus en Irán no puede separarse del problema derivado del programa nuclear iraní. ¿A qué me refiero? Desde que el presidente Trump reinstaló sanciones internacionales hacia el gobierno iraní, eso ha tenido un efecto muy importante en, por ejemplo, todo lo que vinculado a las importaciones de material médico a Irán. Esto en la presente crisis le ha venido muy bien al gobierno iraní porque ha señalado que en realidad ellos no han podido reaccionar de la manera que se esperaba, básicamente porque no tenían los medios. Y no tenían los medios debido a las sanciones norteamericanas. Ese, digamos, es cuando uno repasa el punto de vista iraní, eso es lo que ha dicho, desde el ministro de Asuntos Exteriores hasta los medios de comunicación en cualquier nivel. Esto es, la culpa de que nosotros no hayamos reaccionado bien la tienen en el fondo los países occidentales, empezando por Estados Unidos, que no han permitido que nuestro sistema médico pueda comprar lo que necesita para hacerle frente. Eso por un lado, pero en realidad es un poco más complejo. ¿Y en qué me refiero con esto? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que Medio Oriente es una región del mundo donde si hay algo que falta es cooperación entre los estados. ¿Por qué? Porque los niveles de conflicto que existen entre los distintos estados es muy alto. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Pues que en una situación donde lo que debemos priorizar es la cooperación entre estados, pues en el caso de Medio Oriente no existe. Entonces, si uno no tiene cooperación entre los estados, si uno no tiene la posibilidad de acceder a cierto material y luego, si uno tiene un gobierno, como es el caso del gobierno iraní, que no está pasando su mejor momento de legitimidad con respecto a sus gobernados. Y al respecto me permito poner dos elementos. Antes de que el virus comenzara a llegar a Irán, se realizaron las elecciones parlamentarias. Alrededor del 40% de los iraníes fueron a votar. Imagínense el nivel de legitimidad de ese sistema político. Menos del 40%. ¿Y por qué esta situación? Básicamente por la crisis económica, por la crisis derivada del programa nuclear y también no nos olvidemos que en el mes de enero el gobierno iraní reconoció que por un error derribó un avión comercial donde había casi 200 personas, muchos de ellos ciudadanos iraníes. Entonces, si uno le suma los tres elementos, ¿no? La falta de legitimidad del gobierno iraní con respecto a su población, la falta de cooperación a nivel internacional y las sanciones internacionales, pues luego uno tomará cada uno de estos tres elementos y hará hincapié en cuál le convenga más políticamente. Algunos dirán que el elemento 1 es el más importante, otros el elemento 3. Yo creo que tiene que ver con todos. Y además una cuestión cultural que mencionabas, que es la derivada de todavía un sector, tal vez que podríamos decir el sector que más problemas tienen, los mayores de 60, 70 años, que todavía no creen o no creyeron que esto que estaba expandiéndose a nivel global los iba a tocar y han seguido con muchas de sus acciones, sobre todo esta de las reuniones de carácter religioso, que seguramente habrá hecho digamos, que la expansión del virus sea más importante. Lo primero que te quería preguntar es que, ¿qué rol cumple la Unión Europea en este entramado geopolítico del que estabas hablando? Porque llegó un momento que la Unión Europea, frente a Estados Unidos, era como la parte más amable, la cara más amable del restablecimiento de la cooperación y bueno, y del programa nuclear con ciertos límites. En este contexto, ¿ha incidido algo en la Unión Europea o está demasiado atrapada en su propia pandemia? No, lamentablemente la Unión Europea no ha tenido un papel activo en esta crisis. De hecho, yo diría que
muchas de las críticas que los responsables, los funcionarios iraníes le hacen a las autoridades europeas es precisamente eso. Yo tengo la intención, creo que Europa está demasiado tocada por la crisis como para estar ocupándose de cosas que suceden mucho más allá de sus fronteras. Entonces, tiene poco para ganar en esos términos, pero ha tenido casi yo diría que una presencia muy menor. El único gobierno europeo que no es parte de la Unión Europea, que es Suiza, es el que ha iniciado un trámite, vamos a decirlo así, un mecanismo para lograr hacer que sea más fácil comprar insumos médicos desde Irán. Y lo ha hecho en cooperación también con el gobierno de los Estados Unidos, eso hay que reconocerlo. Pero el resto de los países europeos pues no lo han tenido como una prioridad con los problemas que están teniendo, que son de público conocimiento, por cierto. Claro. Florencia, quería pasar ahora a explicar un poco uno de los países de vanguardia para el combate de esta pandemia, que es Corea. ¿Qué permitió a Corea atacar el problema de la manera que lo hizo? Mira, yo te diría, tiene algunos pilares la política coreana, pero básicamente tenemos que pensar que Corea del Sur es un país que está antes del coronavirus, estaba a la vanguardia tecnológica en muchos aspectos, un país fuertemente exportador de tecnología. Entonces, no es que desarrolló algo que era inédito o desconocido en su vida previa, ni en su vida económica ni en su vida social. Pensemos que casi el 95% de la población de Corea del Sur tiene conexión a Internet, a un Internet 5G muy veloz. Entonces, sobre esa base, por un lado, se montó la política de información y de rastreo y de detección de casos que hoy vemos nosotros desde acá como muy exitosa, pero tiene digamos, esa condición previa que existía en Corea. Por otro lado, pensemos que en febrero Corea del Sur era el peor país en términos de contagios después de China. Esto era en febrero, a mediados de febrero, después de que hubo un caso, el famoso caso 31, que fue el que marcó la explosión de nivel de contagio en Corea del Sur, pero en ese momento era uno de los países más complicados, el segundo después de China. Y hoy ya estamos hablando de uno de los países más exitosos. En muy poco tiempo logró contener no solo la curva de contagios, sino también que la tasa de mortalidad fuese muy baja, por debajo del 1%, y hoy en la actualidad ya tiene del total de casos de contagio, más casos recuperados que todavía en cuarentena. Esto fue posible por varios motivos. Por un lado, una alerta muy temprano. Corea del Sur en enero ya estaba preparado para la posibilidad de que esto se convirtiese en, cuando no era pandemia todavía, en una epidemia propia en el país, viendo lo que pasaba en China. Entonces hubo un nivel de preparación muy temprano, ya en enero, pero hay que tener en cuenta que en 2015 Corea del Sur se había visto muy afectado por el MERS, un síndrome respiratorio muy parecido, pariente del coronavirus, pariente del SARS, que afectó muy fuertemente a Corea del Sur. Entonces, desde 2015 hasta ahora, hasta ahora, Corea del Sur tuvo una preparación muy especial del sistema de salud para tratar posibles infecciones masivas respiratorias. Entonces, esta preparación temprana de muchos años, pero además de alerta en enero, permitió que estuviesen muy preparados para lo que podía convertirse en una crisis nacional, que fue lo que ocurrió en febrero. Entonces, por un lado, un sistema de salud de mucha preparación, una sociedad y una economía fuertemente digital, permitió que Corea del Sur pudiese tomar las medidas que fueron el pilar de la política exitosa que hoy se ve en el mundo como el modelo coreano, que fue, por un lado, los test masivos, que esto es quizá la bandera más conocida de lo que pasó en Corea. Un nivel de testeo que llega a fines de marzo a 400.000 test, realmente 400.000 personas que fueron testeadas por coronavirus. O sea, muy alta la tasa respecto de la población total, que es de 52 millones. Por otro lado, estos testeos también, esto fue una decisión, y acá sí entran algunas decisiones políticas que no tienen que ver solamente con la infraestructura, sino con la decisión de un gobierno que fue, en algún modo, flexibilizar los criterios de testeo. Es decir, no solo a aquellas personas que tuviesen síntomas muy notorios,
sino también aquellos que no tuviesen síntomas, pero fueran población de riesgo por haber tenido contacto con casos positivos. Entonces, esto por un lado, testeos masivos y con criterios mucho más flexibles que alcanzaron a más población. Esto permite contener mucho más porque se sabe más quiénes son los casos contagiados. Y por otro lado, una política de información doble, de información pública y de rastreo de los recorridos y de los propios casos, por supuesto con un problema que después se puede ver, que es esto de la vigilancia digital. Si bien en Corea del Sur se hizo en forma anónima, porque Corea del Sur es un país democrático, a diferencia de lo que sucede en China y de lo que puede hacer como democracia, creo que es interesante ver cómo una democracia logró contener esto con medidas, digamos, no tan cuestionables como puede haber ocurrido en China, o con menos facilidad para organizar a la población y generar lockdowns en ciertos sectores. Pero lo interesante de la política de información fue, por un lado, sí montado sobre esto que yo decía, que es un nivel de vida digital muy expandido, muy generalizado y habitual, que es sistemas de alerta, de mensajes recibidos en el celular, de aquellas zonas en las que se detectaron casos y de recorridos de las personas que dieron positivo, de modo de poder determinar cuáles son las zonas más calientes en términos de contagio. Y por otro lado, una política del gobierno muy transparente de cifras, que lo que hizo fue ir generando confianza en el propio gobierno en términos de manejo, de gestión de la crisis, y que a la vez le permitió al gobierno no llegar al punto de tener que hacer un lockdown. No hubo cierres de zonas, ni hubo parálisis de la economía. Entonces, estos elementos fueron permitiendo que se contuviese una curva muy alta, muy explosiva, que en febrero realmente había puesto a Corea en el mapa por malos motivos, es decir, porque era una zona muy complicada en términos de casos, y en el periodo de un mes se convirtió en Corea en el mundo como un ejemplo, modelo de contención, y a la vez como un país con capacidad de exportación de testeos y de insumos vinculados a la lucha contra el coronavirus. Excelente. Quería hacerles una última pregunta. ¿Cómo creen que estos dos países van a quedar marcados por esta pandemia y cómo creen que van a salir a futuro, si es que van a quedar permanentemente afectados por esto o si quizás sea un factor más dentro de las complejidades de cada uno de ellos? Paulo. Creo que como mencionás, todavía estamos muy cerca del hecho como para poder establecer una consecuencia que tenga la posibilidad realmente de materializarse. En el caso iraní, sin duda que esto que ha sucedido profundizará aún más la falta de confianza entre los gobernantes y los gobernados. Recién hablando del caso coreano, puede ser al revés, pues aquí precisamente habrá más desconfianza, y esa desconfianza política, esa desconfianza social, es esperable que tenga algún tipo de consecuencia, no tal vez a cercano plazo, pero sí a mediano plazo. Eso por un lado. En otro caso, creo que de nuevo llamará la atención acerca de que no se puede en el mundo como estamos hoy tener respuestas estrictamente nacionales en las condiciones en las que está Irán, ¿no? Porque una de las cosas, y en ese sentido creo que es muy interesante, que incluso los países árabes del Golfo lo señalaban, deberíamos en este momento incluso considerar medios para tratar de ayudar, porque las pandemias como la que estamos viviendo no respetan las fronteras nacionales. Entonces, creo que de nuevo va a llamar la atención acerca de que en una región como Medio Oriente los niveles de cooperación son tan bajos que sería deseable por lo menos en estos temas, que son temas de carácter sanitarios, que haya algún nivel más de entendimiento. Ojalá que sea un llamado a la cooperación para Medio Oriente, entonces. Florencia, ¿y el caso de Corea cómo te parece que va a afectar? ¿Va a quedar así como una especie de modelo a seguir en quizás lo que se pueda llamar como los sistemas sanitarios del futuro? Sí, a ver, por el lado del sistema sanitario, claramente el sistema sanitario coreano logró responder y estar a la altura. También hay que pensar que hace más de 10 años, 15 años, el sistema sanitario coreano logró una cobertura casi universal. Entonces eso fue un logro, por supuesto, previo, pero que en este tipo de crisis se pone en evidencia
que eso sí efectivamente fue un logro, que efectivamente el sistema sanitario coreano funciona bien. Eso por un lado, o sea, va a ser un sistema sanitario que puede mostrar que tiene lecciones para el resto del mundo probablemente. En algunos casos hay cosas que se pueden emular, en otros casos no, pero yo creo que lo interesante es ciertas cosas que se pueden ver del caso coreano, que se pueden en alguna medida tomar en países que no tienen los recursos, por supuesto, de una economía como la coreana, es el manejo de la información. Creo que ese sí es una buena lección. Más allá de la digitalización, hay estrategias de información que pueden generar confianza, que pueden evitar tomar medidas mucho más drásticas que después golpean a la economía y que eso después, más tarde o más temprano, lo va a afectar a cualquier país. En el caso de Corea se estuvo pensando en ese efecto económico, ese efecto de rebote que va a existir, pero va a ser más moderado. Entonces yo creo que el manejo de la información es una gran lección. Después el desarrollo tecnológico que permite que los testeos sean masivos, mucho más rápidos, digamos, el nivel de infraestructura tecnológica que es difícil de reproducir, en ese espacio sí Corea del Norte se posiciona muy fuertemente, es otro espacio que logra capturar para la industria tecnológica de exportación. En ese sentido, obviamente ahora hay más de 120 países que solicitaron a Corea del Sur que exporte kits de testeo e insumos, entonces probablemente consolide ahí, más allá de que cuando pase la crisis, Corea del Sur probablemente va a haber dado un paso más en su economía de exportación de punta, pero insisto en que creo que hay una serie de decisiones que tomó el gobierno que lo fortalecen. Ahora en abril hay elecciones legislativas en Corea del Sur que por ahora se van a mantener, se van a hacer aún en plena pandemia, porque consideran que están en condiciones de garantizar la seguridad de la población para que pueda votar. Yo creo que hay un manejo muy interesante de la información, tanto digital como no. Florencia, ¿y te parece que esto, el peligro de la vigilancia digital, va a incidir en la opinión pública coreana? Mira, pasa algo que es, la sociedad coreana está muy la vida digital forma parte de la vida diaria, no es vida real y vida digital. Hay muchos fenómenos de vida cotidiana que ya están incorporados a la vida diaria, las compras por internet, el consumo de internet, el manejo, el acceso a internet, no tiene que ver con, como en países como Argentina, por ejemplo, en las que se mide qué nivel de población tiene acceso, en qué sectores hay. Esa discusión no está allá. La vida digital es la vida diaria. Entonces, en ese sentido, la vigilancia digital puede ser un conflicto, pero tenemos que pensar siempre que Corea del Sur, perdón, Corea del Sur es una democracia y se está manejando con los parámetros de una democracia. Y en ese caso sí creo que la alerta mayor estará puesto en China, donde la vigilancia digital es mucho más opaca en el sentido de que no, el acceso a esa información que se genera y al que tiene acceso el gobierno y tiene manejo el gobierno es mucho más difícil de rastrear que en Corea del Sur, donde hay un nivel de transparencia respecto de ese uso y digamos, de puesta en anonimato del uso, más allá de que hay una generación de datos muy importante, hay ciertos resguardos. En principio, obviamente, para mirar con atención y con alerta, por ahora no es un riesgo. Y en última instancia creo que de todos los riesgos que se están tomando, todos los gobiernos están tomando decisiones que implican algún tipo de riesgo. Corea del Sur tomó ese riesgo, creo que con matices. Por ahora no va a ser una preocupación, no creo que eso juegue ahora en las elecciones legislativas, a lo sumo será algo para el mediano plazo, pero no en lo inmediato. Bueno, les quería agradecer a ambos muchísimo por su tiempo, por estar acá en Agenda Digital del CARI y esperamos verlos nuevamente muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.